Gracias, doctor Varela, gracias, Carlos, por haber venido a participar Jorge. unos minutos de una charla de la que va a ser informar, porque no vamos a hablar nada de Mejor. abogacía. Vamos a hablar de lo importante. De lo importante. Vamos a hablar de Carlos Varela. Sí. Si tuviera que definirte, ¿quién es Carlos Varela realmente? Sigo siendo aquel muchacho que hace casi 30 y pico de años que me vine de Rufino, un pueblo, yo le digo pueblo, en realidad es ciudad. A veces cuando digo pueblo, los que son paisanos míos medio que me critican, pero medio que lo maltratás. Pero no, lo digo cariñosamente, porque era toda una lógica o una cadencia de pueblo. Y me vine a estudiar y hace un montón de años. Era los albores de la democracia y el mundo era otro, Rosario era otro. Y bueno, comencé a estudiar abogacía. Me recibí, decidí, en aquel momento era una vida que por ahí se reflejan las historias medio que se repiten en cuanto a lo que es la Argentina, las cuestiones pendulares económicas. Era una situación media complicada en aquel entonces, pero pensábamos en aquel momento que estábamos mal y seguimos descendiendo, como dice un amigo mío. Me recibí y me quedé acá. Tomé la decisión porque se había cortado, no había mucho trabajo en el interior, en lo que es el terreno profesional. Mucho menos trabajo había en lo que es la incumbencia penal, que pues, por una cuestión de vocación y un poco de azar me dediqué a eso. ¿Por qué te decidiste ser abogado? ¿Qué te impulsó a ser abogado y no a ser médico, contador o cualquier otra carrera profesional? Me apasionaba de chico, yo creo que fundamentalmente por la determinación o la influencia que tienen las películas. En aquel entonces, recordá que te estoy hablando de los 80, ya la internet no existía, el cable no existía, con lo cual la mayor influencia que teníamos eran los libros o las historietas, el Tony, el D'Artagnan, el Fantasía, o las películas de Hollywood, fundamentalmente las de Hollywood. Y siempre se veía que en alguna serie que podían pasar por la televisión, el trabajo de los abogados, y era como una lucha defendiendo la justicia, ¿no? Pero vos siempre en ese juego de la abogacía, en ese juego de el protagonismo del derecho, ¿te veías más como el abogado defensor más que como el fiscal? Sí, más que como el defensor, porque el paradigma de la abogacía, el paradigma es la cuestión penal. Y dentro de lo que es la cuestión penal, dentro del mismo paradigma que es la incumbencia penal, lo es la defensa, por aquello de la defensa de las garantías, la defensa de los derechos de las personas acusadas, injustamente acusadas normalmente en lo que son los thrillers, ¿no? de cinematográfico. Eso hizo que tuviera una tendencia a lo que son las ciencias sociales. También el hecho, se me inculcó de chico, cosa que veo en mis hijos que se ha ido perdiendo precisamente por aquello que decía de ahora la presencia de la internet, que es paradójico, ¿no? Teniendo a un clic de distancia todas las obras literarias es cuando menos se lee. Y nosotros en aquel momento, por ahí lo compartís, leíamos ávidamente cualquier cosa que nos cayera en las manos. Entonces leíamos, no sé, de la biblioteca Villique, en Colmillo Blanco, no sé, Moby Dick. Comenzábamos a leer eso y después, bueno, íbamos pasando a otros autores. Y en esa incursión o en esa profundización de lo que son las obras literarias o en definitiva las ciencias sociales, porque después uno también encuentra, a medida que va avanzando en lo que es el tema de la lectura, va encontrando otras vetas, la filosofía, por ejemplo. Sí, claro. A ver, el hecho de que sea abogado, ¿hay alguien en la familia tuyo No. abogado o vos sos el primigenio, digamos, el Soy que arranca? el primer abogado. Y de algún modo, más allá de la distancia temporal que puede haber con eso de mi hijo el doctor, el abogado, el doctor por antonomasia, más allá que el tema del doctor es una cuestión obviamente que es una cuestión de posgrado, ¿no? De tener un título superior al título académico, que es el hecho de ser abogado o médico o contador. Pero el doctor por antonomasia en los años 40, 50 era el médico, que era bien visto por toda la sociedad. Claro. Y el abogado de algún modo también, quizás no tan bien visto, quizás no con
si se quiere, si me permite un poco la ironía, con el bill de indemnidad que ha sido visto siempre el médico de pueblo, ¿no? Que a veces uno se pone a pensar que recién se recibían de médicos y se iban a ejercer al medio del interior del país. Bueno, vamos por la primera celebración y a probar este vinito que Bueno, acá José nos va a presentar. salud y libertad. Sanos y sueltos es un buen principio. ¿No es verdad? Bodega El Porvenir de Cafayate. Bodega ubicada en Cafayate, más precisamente a Salta. Los viñedos de esta bodega están a 1750 metros sobre el nivel del mar. Poseen 4 fincas distintas en lo que van a desarrollar sus diferentes líneas de vinos. Tienen líneas de vinos en la parte de tintos, blancos, rosados, pero hoy vamos a degustar particularmente uno de los emblemas de Argentina, que es el torrontés, nacido y autóctono de la Argentina, la línea Laborum Torrontés 2017. Este torrontés de la línea Laborum 2017 vamos a sentir un color, vamos a ver un color dorado con reflejos plateados. En nariz vamos a sentir la tipicidad del torrontés, muchas flores blancas, frutas, algo de pera, manzana, y en boca también nos va a recordar esas flores, que no es un vino dulce, sino es un vino seco. Eso es lo que tiene el torrontés, que para mí particularmente me hace recordar cuando voy a Salta y como esas tradicionales empanadas salteñas. El nombre Carlos Varela. Sí, es de mi padre y de mi abuelo. Ajá, pero el nombre Carlos Varela aparece en digamos así... Pensé que me decía en terreno personal. No, pero aparece así en el marco, no popular, en el marco masivo de la información, en el marco masivo del periodismo. Puede ser con el caso de el robo en el banco, al famoso robo Sí. en el Banco Nación en Villa Ramallo. Sí, hay un estadio anterior a ese, que es el fútbol. Yo me recibo muy rápido, abogado, y me dedico a la profesión y justo tomo causas de una persona Sosa, de apellido, me acuerdo del apellido. Y comienzo a trabajar y esa persona estaba vinculada de algún modo al fútbol y me vinculé al fútbol, a lo que era en aquel momento la hinchada. Ajá. Y yo no advertía porque me iba pasando y yo lo veía como natural. Lo advertí después con los abogados viejos, por ahí alguna mirada inquisitiva de algún abogado viejo, porque el hecho del fútbol replicaba en los medios de una manera brutal. Yo no me daba cuenta de eso, yo pensaba que la profesión de abogado traía como consecuencia natural la exposición. Y se da también una coincidencia que cuando me recibo, aparecen, no tan exactamente, pero hay una ventana temporal en la cual aparecen los cables. Y aparece la necesidad por parte de los cables, de cuando instalan canales de noticia, Sí. de la noticia permanente. Y la noticia penal siempre es atractiva. Lo ves ahora y yo creo que lo va a seguir siendo siempre. Y en consecuencia, yo justo se da esa coincidencia a la que hago referencia, que es que me vinculo con las hinchadas, con el fútbol. Y el fútbol me da una trascendencia enorme y me trae clientela también. Después, como hecho puntual, allá por el año 99, pasa lo de Ramallo. Justo son clientes que habían estado en un hecho anterior, algunos de ellos en lo que había sido una construcción, una cuestión casi de ingeniería para el delito, por cierto, para robar un banco en Arroyito. Ese hecho... ¿El Banco Nación? El Banco Nación. Ese hecho se concreta y a la postre... Me acuerdo, son, en lancha se va. van No en lancha, en gomones. Es una construcción que tarda meses, con trajes de neopren, Sí, buzo, me acuerdo de ese un caso. trabajo de ingeniería. Quizás de algún modo un antecedente a lo que después fue el robo más grande, o más, si se quiere, hablando siempre del terreno delictual, porque si no la gente después me va a insultar. El robo más perfecto, que es el del Banco Río. Claro. O sea, de algún modo fue similar, pero obviamente que el botín fue diferente. Esas personas que estuvieron en ese hecho, algunas de ellas, participaron después de lo que fue denominada la masacre de Villa Ramallo, que culmina con la masacre de Villa Ramallo, y me llaman por teléfono cuando estaban adentro del banco para que pudiera interceder ante el juez que estaba interviniendo y ante el personal policial. Después se desmadró todo y salió todo mal. Una pregunta que te va a hacer toda la gente, porque, a ver, hablar de Carlos Varela es hablar de gente que lo mira controvertidamente, Sí.
de gente que dice que La es un abogado polémica. La historia de mi vida. La Sí. polémico. Y hay otro que dice, bueno, es un abogado. Alguien tiene que defender Sí. a los delincuentes. Y justamente Lo que hay pasa es abogados. que yo he tratado, Jorge, de buscar alguna explicación para tratar de refutar. Obviamente que va pasando el tiempo y uno ya se cansa un poco. La explicación más razonable que he encontrado es que uno no defiende a nombres propios, uno no defiende a Juan, Pedro, José, sino que defiende el sistema penal, el sistema de garantías. Es decir, que a Juan o Pedro o a José, si los acusan de algo, que esa acusación sea cierta y que no sea un delito diferente al que por el cual lo están acusando. Y si merece una pena, que merezca una pena de acuerdo a las condiciones personales o al hecho que cometió y no que sea un error. Entonces nosotros defendemos ese sistema. Lo que pasa es que uno se cansa de explicar. Después uno se da cuenta que por más que explique, algunos no lo van a entender. Es decir, los amigos no necesitan tus explicaciones, las personas inteligentes tampoco, y los que no te quieren tampoco les sirven las explicaciones, con lo cual uno quizás debe tratar de ir viviendo con todas sus problemáticas, con sus errores y aciertos, y tratar de ir sobreviviendo, que en definitiva creo que poco más, poco menos es lo que hacemos todos, ¿no? Rodrigo es la pregunta del pueblo. Nos llamamos. vamos a la mesa. Sí, exactamente. Carlos, la verdad que tenemos una exposición pública que es muy grande. Y después de haber visto estas pasos que pasaron, y si perder un poco el eje de poder conocerte, Sí. y el eje del programa en base política, ¿nunca te tentaron a hacer política? Me han tentado, pero yo nunca acepté, porque creo que la profesión a la que me dedico requiere mucho tiempo. Y la política también requiere mucho tiempo, y son incompatibles porque obviamente uno tiene una cuestión finita con relación al tiempo, y si me dedicara a la política, como soy quizás obsesivo, me dedicaría con tanto tiempo que dejaría la profesión. Bueno, te agradezco mucho que hayas estado. No, un gustazo. ¿Por el país? Un gustazo. Por el país, porque salga todo mejor. Así es. Salud, gracias.